Entonces, ahí, antes de entrar pues, en esta reflexión que quiero compartirles, pues algunas consideraciones. Por ejemplo, eh, pues es importante saber qué es de lo que me gusta hablar a mí, indistintamente de esta película, cuáles son mis preocupaciones vitales y académicas, que tienen que ver justamente con las relaciones posibles entre la enfermedad, los afectos, en un contexto muy particular que es el de la razón neoliberal. Esos, digamos que son los temas que a mí me jalan desde hace un buen tiempo, y esta película, pues como que aterriza o me ayuda a aterrizar muchas de estas preocupaciones ya viejas, digamos. Por otro lado, también, bueno, pues decirles que eh, mis reflexiones o mi atención está sobre todo como a lo que la película me hizo pensar, como algunas cosas que suscita la película, en un contexto que puede ser compartido por todos nosotros. Ya veremos si es así, más que en un ejercicio pues como de análisis de la imagen o de la trayectoria de su directora, aun cuando mencionemos brevemente o mencione brevemente algunas de sus otras películas, ¿no? Para que quede esto un poco claro. Mm, Dicho esto, entonces, bueno, a veces por momentos leeré para no divagar tanto, y también les agradecería, si así lo quieren, pues que se sientan libres de interrumpir si quieren, a mitad de lo que yo estoy diciendo, hacer una pregunta, pues simplemente abran el micrófono y adelante. Puede que sea incluso mejor así. Entonces, simplemente para empezar, poner en contexto un poquito a este hombre, Darren Aronofsky, que probablemente muchas de sus películas son ya conocidas por ustedes. Estas, pues creo que estas películas que aquí les presento en esta imagen, probablemente si no las han visto, las habrán por ahí escuchado: El Gladiador, Madre, Requiem por un sueño. Son películas bastante sonadas, probablemente no necesitan pues un preámbulo particular, y de nuevo no tienen una especial relación con lo que aquí quiero compartirles, pero pues nos sirve un poco como para poner el panorama de su director. Y esta imagen que finaliza, la última, esta no es de una película de Aronofsky, pero la incluyo porque es una imagen de la obra de teatro que inspira la película La ballena. Entonces, hay una obra de teatro que fue escrita por Samuel Hunter en el 2011, si no me equivoco, y esta obra de teatro es la que luego sirve de inspiración a Aronofsky, y es bien importante que tengamos eso en mente, el hecho de que aquello que inspira la película viene del teatro. Tiene, digamos que la teatralidad en la puesta de escena es muy importante en esa reflexión que les quiero yo compartir, y ahí también como dato que de repente pueda ser útil luego cuando charlemos. Samuel Hunter, que es quien escribe la obra de teatro, él, mm, digamos que esta obra de teatro es un poquito, tiene como un toque autobiográfico, ¿no? Él, de alguna manera, el mismo Samuel Hunter era Charlie, el protagonista de La ballena. No, no, su vida no era la misma. Él, por ahí en alguna entrevista, pues dice que él logra un poco como una actitud de esas como muy positiva, pues como salir adelante, bajar de peso, como, dejar de esconderse por ser una persona homosexual, ¿verdad? Pues que no, no corre con la misma suerte que Charlie, pero se basa en su vida, y esto es una de las cosas que Aronofsky le llama poderosamente la atención. Eso quiere decir también que eh, yo me fijo en Charlie, el protagonista de la película, para conducir mi reflexión.
Digamos, ahí aparecerán los demás personajes, está su hija, está su ex esposa, está Liz, están, bueno, este joven, eh, digamos, cristiano que espera ayudarlo, pero digamos que son figuras que orbitan la vida de Charlie, que es quien a mí, en quien me interesa a mí enfocarme, y por eso también creo que es importante, en primer lugar, considerar lo que sabemos de Charlie, pensando, pues, en la película misma. A ver, aquí, y me pasa ya esto. Entonces hay ciertas cosas de Charlie que sabemos, algunas incluso de repente sin haber visto la película. Si alguien no la vio, lo siento, de repente me la tiro, pero aún sin haberla visto hay cosas pues es una película que ganó un montón de premios, que fue muy sonada para bien y para mal. Entonces, aún sin haberla visto, es probable que tengamos algunas cosas en mente sobre Charlie particularmente, y eso es algo que creo nos sirve para arrancar. Entonces, por ejemplo, de Charlie sabemos que es un profesor a distancia, en línea. Sabemos por eso que lo suyo es enseñarnos cosas sin nunca ser visto. En algún momento nos dice que su cámara jamás funciona. Sabemos también que es homosexual. Sabemos que su cuerpo ha sido siempre el recipiente que contiene la enfermedad. Sabemos por eso que jamás podrá desentenderse de sí mismo y escapar. Sabemos que le queda poco tiempo. Sabemos que su propia existencia actúa como una fuerza centrífuga que lo absorbe todo, incluso al mismo. Sabemos que en su historia se repite como si fuera una letanía. Así es con estas palabras que voy a repetir textualmente, que abre y cierra la película. Aquello de es triste porque la ballena no tiene emociones y no sabe que Ahab quiere matarla. No es más que un pobre y enorme animal. Así se nos presenta Charlie, absolutamente expuesto, preso paradójicamente de la soledad y de la dependencia. Sabemos que el suyo también es un confinamiento doméstico, maximizado por la teatralidad de la puesta en escena. Ahí vuelve a tener o empieza a tener un poco de sentido el hecho de que no hay de parte de Aronofsky ningún esfuerzo por, digamos, disimular esa teatralización con la cual se desarrollan las imágenes, ¿no? Eso, digamos que no es un secreto para nadie, es intencional. Sabemos por último que la inmensidad de su cuerpo no puede ser sino mórbida. Y aquí quiero hacer una eh, reflexión que tiene precisamente que ver con la idea de lo mórbido. Porque, de nuevo, aún sin haber visto esta película, pues esto de lo mórbido es algo que resulta evidente, ¿no? Eh, al ver los comentarios, al haber visto el tráiler de la película, lo que sea, si hay algo que queda claro es esto. Y creo que nos puede servir para introducir algo, una idea que a lo que he llamado una mirada mórbida. Entonces, si atendemos a su significado originario, la palabra mórbida o mórbido, venida del latín morbus, pues atestigua una disposición que es esencialmente física, una enfermedad que resulta evidente ante nuestros ojos, porque altera la apariencia del cuerpo que la padece. Por eso, en principio, designaba enfermedades muy específicas, como la epilepsia o la ictericia, porque se ve, porque altera el cuerpo mismo. Casi al mismo tiempo, con autores como Séneca o como Cicerón, esta palabra da un giro, y da un giro hacia la inclinación excesiva, hacia el vicio, hacia el defecto moral, probablemente porque el cuerpo que la representa, más que desagradable, se nos presenta como obsceno, como desenfrenado, de cualquier forma, como corruptible, que es lo que ocurre un poco como
Por ejemplo, esas primeras enfermedades que se ayudaban a designar con esta expresión de lo mórbido, la epilepsia, ¿no? Es un cuerpo casi que literalmente desenfrenado, ¿no? Entonces, no necesariamente es un cuerpo, al menos no en principio, en aquel momento, pues estamos poniendo el panorama, no es necesariamente un cuerpo que dé asco. En principio, es un cuerpo alterado, es un cuerpo que no es como los otros. De allá viene esa expresión de lo mórbido. Entonces, no es casualidad, entonces, que derivados de esa palabra como morbidez o morbo o morbidad nos ayuden a repensar todavía hoy una común atracción por aquello que en principio simplemente es execrable. Había por ahí cuando me acuerdo el nombre de la autora, se los digo, una mujer que se pregunta precisamente eh, por qué sentimos atracción por eso que en principio debería desagradarnos. ¿Por qué cuando vamos por la calle y vemos que hay un par de tipos peleando paramos? ¿Por qué cuando hay un accidente, vamos en Transmilenio, todo el mundo se asoma a la ventana? ¿Mm? Y ella un poco lo que hace es escarbar también un significado de la palabra misma y pensar que de repente para nosotros existe una atracción por aquello que desajusta los cuerpos. Hay algo que aún sin querer que así sea, nos empuja a ver. Así que bien sea que anunciemos la enfermedad o una fascinación que suele ser vergonzosa, como ese de Duende Milenio, y aún sin querer me asomo a ver qué fue lo que pasó. Mm, Nos ayudamos de esta palabra para contener a los cuerpos, que aunque llamativos, por extraños o por incorrectos más bien, jamás serán el nuestro. Nos encontramos entonces con la distancia necesaria, con la condición expectante que nos permite ver en los otros. Lo mórbido, la morbidez, refiere siempre a una exterioridad. Es un cuerpo que es visto. Pensando al menos en esta introducción, digamos, a lo que quiero llamar una mirada mórbida, pues esa mirada nunca es a nosotros mismos. Siempre aterriza en otros. Y eso nos ayuda a distinguirnos, a saber que no somos nosotros. Por eso lo que aquí estaré llamando mirada mórbida, ¿no? Pues lo que hace es recordarnos el grado de identificación que por vías negativas, pues reafirma para la mayoría un lugar en el mundo, un gesto que apela a la contemplación de lo reprochable, de la anormalidad misma, en un acto de propia afirmación, un vistazo a los cuerpos que aún no somos o que jamás llegaremos a ser, un gesto que inunda la cotidianidad de cualquier relación que se dé a través del señalamiento, lo que nos permite ver justamente en los demás. Poblado de frases hechas que invitan invariablemente al alivio de sentirse a salvo, distinto de aquellos que son observados. Esta mirada no es otra cosa, o sin más, es la que conduce la teatralidad con la que Charlie se nos presenta. Y así, y más allá de lo evidente, pues la suya es una condición mórbida, es algo que casi que sobre eso tira la película entera. La referencia a esta mirada establece un lazo con las formas contemporáneas de masificación de la debilidad. Y ese es el otro punto, o uno de los puntos sobre los que quisiera yo luego detenerme un tricito. Eso que no monumento yo, ya veremos, otras personas llevan un buen tiempo hablando de eso, de las formas en las que se masifica la debilidad en las gentes. Y la morbidez, o esa mirada mórbida, pues parece que solo refuerza eso. En algún momento, Ellie, la hija de Charlie, le grita lo siguiente, en algún momento hay acalorado. Entonces lo diré tal cual. Mm, Aquí paso lo diré tal cual entonces. No, no estoy hablando de cómo te ves. Es lo que dice Ellie a su padre Charlie.
Serías repugnante incluso si no fueras tan gordo. Seguiría siendo ese padre de mierda que me abandonó cuando tenía 8 años. Todo porque quería follarse a uno de sus alumnos. Así y casi desde el inicio, Charlie se nos presenta como un cuerpo improductivo. Y no solo por la contundencia de su obesidad, sino de una manera más amplia tal vez, por la aparente incapacidad de reconocerse a pesar de sí mismo en los diferentes ámbitos que definen su masculinidad. Charlie, expuesto como está, no ha sabido ser un buen hombre. De ahí el confinamiento que su propio cuerpo le significa. Incapaz de proveer, incapaz de conservar un amor heterosexual, incapaz del orgullo que solemos asociar a la virilidad, incapaz de reproducirse, incapaz de valerse por sí mismo, incapaz de ser padre, incapaz en últimas de llevar la vida que se le ha exigido, una que es abiertamente normativa, patriarcal y capacitista. Charlie no se tiene más que a sí mismo. Él es su única compañía. Por eso el mundo que lo increpa, desde diferentes lugares que creo representan también a esos personajes que orbitan su vida. Entonces esto, el mundo que lo está todo el tiempo juzgando desde la duda y el apasionamiento, que puede verse reflejado en su hija Ellie, o desde la total indiferencia, como en algún momento lo representa su ex esposa, desde la conmiseración, que esta es una cosa muy, digamos, propia, además que la representación ahí en la película de este joven misionero, pues digamos que es como uno puede también leerla como esa representación de esa conmiseración cristianizada que pretende salvar al miserable todo el tiempo. A aquel que sufre, aun cuando el señalado diga no sufrir, siempre habrá un misionero diciendo, no, sí, usted está sufriendo y yo vengo a abrirle los ojos. Es un poco lo que ocurre con este personaje. O desde el agotamiento y la decepción, que es un lugar que viene a ocupar Liz, quien es su amiga y enfermera. Estos son los personajes que están, digamos, que orbitan la vida de Charlie, pero que al mismo tiempo representan las que son, o creo, son las formas posibles de atender a la enfermedad. En este mundo que le exige a Charlie, este mundo normativo y patriarcal y capacitista, parece que estos personajes son en realidad, o somos nosotros. Parece que esas formas suyas de atender a Charlie son nuestras propias formas de atender a aquello que a veces inconscientemente asumimos como lo enfermo. De nuevo hay desde el apasionamiento, desde la pura conmiseración, desde la decepción y el agotamiento, un poco ese pequeño cuarto en el que ocurre toda la película es también el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? De tal manera que ese mundo, ese entorno que lo está juzgando todo el tiempo, ha castigado su inadecuación con el lento desgaste que determina su existencia. La suya es una muerte lenta, no solo en el sentido fáctico de la larga espera, sino porque el suyo no es más que un estado de agotamiento producido por la actividad de reproducir la vida. Y ahí hago una pequeña pausa para introducir o pensar uno de estos términos que tengo aquí puestos en la diapositiva, y es el de muerte lenta. Mm, Lauren Berland es una profesora gringa, eh, es quien acuña este concepto de la muerte lenta. Y es, digamos, que quien piensa el concepto, esto de la muerte lenta, como aquel que refiere a aquella situación en la que la muerte se vuelve duradera. Un poco, un poco como Foucault también en su momento, por allá en un texto que se llama Territorio, Seguridad, Población, anunciara.
Entonces, esta idea que va amasando Berland de hacer que pues, como aquella situación en la que la muerte se vuelve duradera, cuando la vida se convierte en un imperativo agobiante, en una exigencia que viene siempre de afuera. La muerte lenta no nos llega entonces por un deseo de muerte, sino eh, por el trabajo ordinario de seguir viviendo. Es lo que dice Berland. Un trabajo que le sigue a la exigencia de ser y producir de formas determinadas. Y esto creo es justo lo que le ocurre a Charlie. El suyo o su cercanía con la muerte no puede asociarse con un deseo de muerte, o sea, no, no, esto, paréntesis, también será algo lo que ya ahorita mencionaré. Él reproduce una figura un cliché muy maluco sobre la gente con sobrepeso, ¿no? Y es la bondad. Muchos nos hemos criado así, creyendo que es que los gorditos son buena gentes. ¿Mm? Y él representa eso. Y es también una de las razones por las que le han dado tan duro a esa película. Yo comparto también esa opinión. A mí ya de repente vaya quedando más claro la película, no es que me haya gustado especialmente, por eso precisamente. Entonces no hay, digamos, más allá de eso, no, Charlie representa el hecho de la muerte lenta en la medida en la que no hay de su parte un deseo de muerte, ¿no? Me parece que es un tipo esperanzado, que todavía guarda ¿verdad? La esperanza, ¿no? Como que hay algo que todavía lo empuja. Entonces no es como no se miden los términos, pues como de una pulsión de muerte, sino, como dice Berland, en el trabajo ordinario de seguir viviendo. Se mantiene a flote a pesar del mismo. Esto es la muerte lenta. Y eso es precisamente, creo, lo que le pasa a Charlie. En algún momento él dice incluso, siempre pienso que me estoy muriendo. Le dice a Liz, su amiga y enfermera, quien lo cuida. En algún momento, una de las escenas o momentos iniciales, pues, llaman, ellas llegan por una urgencia. Él se disculpa por estar llamando, estar ahí, ¿no? Jodiéndola, incomodándola. Y él le dice eso, que lo que pasa es que siempre está pensando que se va a morir, aun cuando no quiera. Por eso la suya coincide con esa visión de lo que Berland llama una muerte lenta, ¿sí? Sobre la que ahorita ya podremos decir un par de cosas más. La muerte lenta habla, por otro lado, de la debilidad como un registro de control, control que es esencialmente biopolítico. Esto, y ahí voy metiendo yo cositas, es la referencia a Hasbir Sua, autora que habla precisamente de las relaciones entre los sujetos, relaciones posibles en sociedades capacitistas, pues, como la nuestra, una sociedad neoliberal es esencialmente capacitista, y ella habla de la debilidad como un registro de control, una manera de sujeción de las gentes, ¿no? Debilitar al mundo es sujetar. Ya veremos un poco también a qué se refiere ella con esta idea. Es una forma de extenuación cuyo propósito no es otro que evaluar a los cuerpos en los términos del fracaso o del éxito. La debilidad como control no se parece a la discapacidad, por ejemplo, porque esta parece medirse en términos temporales, es decir, parece que la discapacidad se mide en términos temporales porque está atravesada por el antes y el después. El antes del evento y el después del evento, el antes del accidente y el después del accidente, aquello que me incapacita precisamente. Con la debilidad ocurre otra cosa, con Charlie ocurre otra cosa, con la muerte lenta ocurre otra cosa. Y es que la debilidad habla esencialmente de un proceso, de un lugar ahí liminal entre la capacidad y la incapacidad, un lugar planificado, es lo que diría Puar, ¿no? Precisamente porque es un registro de control biopolítico, está planificado, ¿no? Se espera que así sea. Mm,
porque le permite a los cuerpos producir y ser de determinadas maneras sin el coste que supone la discapacidad en el contexto pues, del capacitismo. Entonces ahí, por ejemplo, autoras como ellas, como Berland y Puar, señalan, por ejemplo, los altos niveles de endeudamiento y quiebra que supone la atención en salud en una sociedad que es esencialmente capacitista. Esta mujer, Laura Berland, por ejemplo, expone muy bien ese tema en un texto que se llama, y que tiene un montón que ver con Charlie, que se llama precisamente Muerte Lenta, Obesidad y Soberanía. Ella en ese texto un poco lo que hace es pensar en muerte lenta a través de los problemas de obesidad que atraviesan estas mujeres. Y pues es ahí donde señala una de las razones, una de las razones principales de endeudamiento y quiebra para países como Estados Unidos es la atención en salud. Pero al mismo tiempo es una necesidad. O sea, eso confirma la idea de la muerte lenta, porque supone una sujeción constante al sistema. No los mato, pero dejo que se mueran de poquitos, porque así me necesitan. Y eso es lo que ella intenta reflejar en ese texto sobre la obesidad y la muerte lenta. Y, y es algo también que, al menos al principio, se le reprocha constantemente a Charlie. Una de las cosas que le dice Liz todo el tiempo, varias veces que le dice Liz, su amiga y enfermera, es: deja de disculparte y ve al médico. Todo el tiempo está diciendo eso. Y parte de la película y de los diálogos se va en las razones por las que ir al médico no es una opción, porque es carísimo, porque no hay con qué, porque no es solamente el coste pues, de la atención, sino todo lo que para alguien como Charlie supone. O sea, el tipo no se puede parar ni del sofá. Entonces, movilizarlo simplemente es dinero y es un coste enorme en todos los sentidos. Y eso también le ayuda a uno a entender muy bien esa relación entre muerte lenta, debilidad y aquello que Charlie representa. Un poco parece él, obviamente sin quererlo, pues está representando todo esto de lo que al menos por ahora Lauren Berland y Hasbir Puar han estado trabajando ya desde hace un par de años. Entonces, que la debilidad sea un dispositivo de control que produce muertes lentas, conecta también con eso que yo he llamado o que he querido llamar una mirada mórbida, precisamente porque nos permite marcar la distancia necesaria para ver en otros la enfermedad, ¿sí? La inadecuación, pero también porque resulta inevitable. Los niveles de construcción o de afianzamiento de esas muertes lentas o de esa debilidad como un dispositivo de control debe darse en un sentido que se entenderá, no es literal, se da a través de la mirada, es decir, de contemplar al otro para poder identificar en él o en ella la enfermedad. ¿Mm? Precisamente de tener una actitud como, se podría decir un poco pues, como usaría uno en su cotidianidad tal vez la palabra, como siendo un poco morboso, ¿no? Viendo ese otro que representa el error, es así como la muerte lenta y el debilitamiento comienzan a forjarse entre nosotros. Necesitamos entonces de ese otro cuerpo, el de Charlie, para conocernos en los parámetros de lo saludable y lo productivo. Eh, Una de las cosas particulares que resalta Berland es que la obesidad crece al mismo ritmo que el odio a la obesidad. Y eso es algo que a ella le llama un montón la atención.
porque precisamente le ayuda a entender la necesidad de la lenta como un mecanismo de orden social. Entonces ella muy bien el caso, digamos, de estadísticas, de casos, por ejemplo, que van en aumento los casos de ataques violentos por gordofobia, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo sigue aumentando la obesidad. Como que son dos violencias que van creciendo de manera paralela. Y eso es algo que también refuerza nuevamente la idea de la necesidad de ese otro, la necesidad de esa mirada mórbida para identificar al otro. Sin Charlie, yo mismo no me reconozco como saludable. Es un poco lo que estoy queriendo decir. Dicho a la primera suena un poquito chambón, pero es un poco eso lo que apuntan al menos estas reflexiones. Y eso precisamente lo que son taxonomías normativas, esas formas de clasificar cuerpos. Es esa clasificación precisamente la que nos permite, como decía hace un rato, afirmarnos en el mundo por vías negativas. Una de las cosas que podrá quedarnos claras después de ver a Charlie es que no somos Charlie. Y lo que personas como Huar y Berland nos están diciendo todo el tiempo es que esos cuerpos sirven para eso. Sirve para que el grado de identidad o aquello que llamamos identidad se dé por vías negativas. Por eso la necesidad de tener en el mundo cuerpos como el de Charlie. Por eso, dice Berland, eh, tanto la obesidad como el odio a la obesidad crecen al mismo ritmo y de una manera desproporcionada. Y de nuevo, esto podrá ya luego charlarse o decirse más adelante. El problema de la obesidad y de la gordofobia solo es un ejemplo, porque esos cuerpos que son objeto de esa mirada mórbida son un montón de cuerpos. En alguna medida, muchos de los nuestros que estamos acá puede que sean objeto de ese tipo de mirada. Mm, Y eso entonces es lo que construye esas taxonomías normativas. Entonces, ahora esa distancia que no puede ser sino mórbida, el debilitamiento y la muerte lenta, se pueden pensar tal vez desde algo que un tipo que se llama Jack Halberstam entiende como formas modernas de domesticidad. Entonces, ahí donde la existencia se presenta como un lugar a medio camino entre la vida y la muerte, los sistemas normativos, esos que oprimen y exponen a Charlie todo el tiempo, no hacen más que crear modalidades de existencia, y aquí viene la expresión de Halberstam, zombificadas. Eh, hay un, una preocupación teórica de los últimos, no sé, tal vez 15 años, que ha empezado a hablar del humanismo zombie. Es algo bien interesante y a lo que refiere el humanismo zombie, y este tipo, Jack Halberstam, es una figura central ahí, es precisamente las formas en las que producimos formas de existencia que están a medio camino entre la vida y la muerte. Esa es una existencia zombificada y pues Charlie parece que está ahí, ¿no? Y eso también nos ayuda a reforzar la idea de la debilidad y de la muerte, ¿no? Él está todo el tiempo como que no está, está más muerto que vivo y todo el tiempo, pues básicamente la película entera de alguna manera gira en torno a eso, ¿no? Si hay algo que sabemos, decía al inicio, es que le queda poco tiempo a este señor. Se va a morir en cualquier momento. Pero, sin embargo, nosotros en aquello en lo que se nos concentra es en ese momento en el que todavía no ha llegado al otro lugar. Está de nuevo a medio camino entre la vida y la muerte y por eso es, como diría este señor Halberstam, una existencia zombificada.
Y entonces es nuestra, aquí, nuestra mirada mórbida la que nos hace creer que salvamos al animal en el que hemos convertido a Charlie. Mm. Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es esclavizarlo. El humanismo zombie, o más bien es el humanismo zombie, para seguir con la expresión de este señor Halberstam, el que hace que el que hace de esta animalización un espectáculo. Es el regocijo, que no puede ser sino mórbido, otra vez, de sentirse vivo. Piensen ahí entonces, por ejemplo, en las reiteradas críticas a esta película, que la señalan como una película esencialmente gordofóbica, una simple y muy, digamos, dulzona patologización de la gordura, que reproduce, como decía también hace un ratito, esos estereotipos de las personas gordas como personas que son complacientes, sumisas, amables, como que su naturaleza es la de ser buenas gentes. Y eso ocurre precisamente porque, o por efecto de como efecto rebote de esta existencia zombificada. Como lo necesitamos mantenerlo ahí, pues reproducimos en él aquello que nos permita verlo. Y aquello que nos permite ver a Charlie es ese estereotipo de hombre bonachón, complaciente, sumiso, que sufre a pesar del mismo. Y ahí esas imágenes de, de casi primer plano de sus lágrimas, como que eso es lo que es visible de él, eso es lo que debería ser público de Charlie, el hecho de que es una persona sensible y que sufre un montón, aun cuando en realidad lo que tal vez esté haciendo es, de nuevo, reproducir ciertos estereotipos y patologizar su propia existencia. Puede que sea eso simplemente que se haga. Por eso también, Charlie termina por ser ejemplo de un equilibrio. De un equilibrio, ahí hablo como de cosas conceptuales, pues un equilibrio entre regímenes biopolíticos de control de la vida y esas otras figuras que también, de las que también he hablado de hace un tiempo, regímenes necropolíticos, ¿no? Aquellos que tienen por oficio acabar con las gentes. No, no es alargar sus vidas en los términos de la producción, para que hagan cosas, para que produzcan, para que sean, sino de aquellos regímenes que los acaban. Justo en la mitad está Charlie. Y decir que justo en la mitad está Charlie, es decir que justo en la mitad estamos nosotros también, como sus espectadores. Y de nuevo, otra vez, la importancia de esa teatralización de, de pues, digamos, de la película misma. Casi que lo que se nos expone, ¿no? Está casi que literalmente expuesto. Y estar en ese equilibrio entre ambos lugares, pues es como de nuevo un ejemplo de ese humanismo zombie, que es aquel que se apropia de la vitalidad y nos reduce a la inercia. Eso es lo que hace ese humanismo zombie. En algunos textos, este tipo Halberstam se ayuda, por ejemplo, de un montón de series de televisión para pensar ayudarse a pensar en esa idea del humanismo zombie. Él escribe en Criaturas Salvajes, es que se llama su texto, justamente. Habla, mm, hace una lectura muy aguda como de un montón de imágenes que se reproducen todo el tiempo, y entonces repasa las formas en las que el cine representa a los zombies y aterriza eso con ejemplos del cotidiano, maneras en las que mantenemos a ciertas personas en ese lugar a medio camino entre la vida y la muerte.
Y ahí un pequeño paréntesis de algo que me acordé, solo si a alguien por ahí le interesa, uno de los ejemplos de Halberstam para explicar lo del humanismo zombie viene de la literatura. Eh, Hay una novela que se llama Zona Cero y bueno, ya me acordaré el nombre del escritor. Y a Halberstam le llama un montón la atención porque es una versión absolutamente distinta de lo que solemos entender de los zombies. El autor de Zona Cero es una persona negra, gringa, y en una entrevista dice que tal vez no haya nada más gringo en el mundo que ver a un montón de blancos perseguir a un negro. Y con esa idea en mente, escribe una novela sobre zombies, que es además muy buena, porque está esa idea del hombre blanco que persigue al otro, ¿no? Para salvarse. Eh, y ese es el ejemplo que le sirve a Halberstam para hablar, entre otros muchos, ¿no? Él habla de series de televisión, películas, etcétera, que le sirve para explicar esto del humanismo zombie que al final del día, o del que al final del día Charlie también es un ejemplo, ¿no? Porque está ahí, está justo en la mitad. No está ni vivo ni muerto. Mm, y con Charlie entonces ocurre algo extraño, y es que lo animalizamos para humanizarlo después. Una suerte de bucle que despeja una relación posible entre la esclavitud, el cautiverio, dijéramos, o la domesticidad, o más bien como entre la esclavitud, el cautiverio y formas de domesticidad modernas. Charlie, digamos que por eso también esas figuras o esas palabras que les compartí al inicio, que son las palabras con las que abre y cierra la película, que son también las palabras con las que, o que dan sentido al nombre de la película misma, La ballena, es una referencia a Moby Dick. Este tipo Ahab es en la novela quien está obsesionado con matar a la ballena. El mundo ve en Charlie a ese animal, no solamente por su gordura, de nuevo, no es como decía ahorita, no es solo por cómo se ve, sino es que su existencia misma parece ser la de este animal al que Ahab quiere matar todo el tiempo, ¿no? De eso va la novela, un poco de Moby Dick. Mm, entonces hay de parte nuestra como esa animalización de la existencia de Charlie, ¿no? Para luego humanizarlo. Es como si tuviéramos que hacer ese giro, es como si solo pudiéramos reconocerlo como ser humano cuando antes ha sido convertido en otra cosa, como que de otra manera no podemos pensarlo. Y ese bucle, digamos, es el que tal vez esclarezca esa relación entre esas formas de domesticidad moderna de las que habla Halberstam, ¿no? El tipo, cuando habla del humanismo zombie, pues habla precisamente de esas formas de sujeción de las existencias apagadas, ¿no? Que su condición es la inercia, la lentitud, la torpeza, es como estar ahí solo porque se quiere, ni siquiera porque se quiera estar, es porque toca estar, cosa que refuerza esa idea de la muerte lenta, de nuevo como un zombie, ¿no? Camina lento, es torpe, asumimos que es estúpido incluso, y eso tiene unas connotaciones ahí bien particulares. Y entonces Charlie, vuelto un animal, es una ballena, ¿no? Pues representa en el fondo una forma posible de domesticidad. Esa es la expresión que usan autores como Halberstam, la domesticidad. Su dependencia con lo humano que se asocia con lo saludable, es permanente, pero también es fatal, como la del adicto, ¿no? Su animalización entonces es doméstica. Y la suya, entonces, es una forma de vida zombie, porque está apenas vivo.
El sistema en el cual vive Charlie es un sistema que lo mantiene apenas vivo, no lo mata. Su problema no es en sentido estricto el de la discapacidad, es el de la debilidad como proceso. Sabemos, en el caso de Charlie y de cualquier otra persona que sufra de obesidad, que no es que se levanten un día siendo obesos. Un proceso. Es, en el sentido que le da Berland, es morir lentamente. Y ese estado ahí, a medias, liminal, es al cual nosotros arrojamos a Charlie en cuanto lo animalizamos para luego humanizarlo. Lo volvemos ballena para luego generar, generar grados de dependencia con lo humano, cuando lo humano se asocia con un sentido muy particular de lo saludable. Lo saludable es como productivo, ¿no? Dice David Harvey, el geógrafo, que el capitalismo, que para el capitalismo la enfermedad se asume como imposibilidad de trabajar. Eso es estar enfermo. No es una condición física, no es una condición mental siquiera particular, sino es el no poder trabajar es lo que nos define como personas enfermas en un espectro enorme. Y hacia allá es que también estas reflexiones van apuntando. Entonces, Charlie revela una relación, decía, zombificada. Charlie, vuelto animal, ballena, revela una relación de adiestramiento, domesticidad, de lo inconmensurable, de lo salvaje, de lo enfermo, de lo inadecuado. Se contiene. Y ahí de nuevo el hecho de que el Aronofsky no tuviera ningún interés en disimular la teatralidad del asunto, pues le ayuda a uno a reforzar esa idea. No estoy diciendo que Aronofsky quisiera exponer en el peor de los sentidos la figura de este hombre, sino que coincidencialmente, pues para no ser tan pues, como dragones con Aronofsky, pues su puesta en escena refuerza esa idea, eh, porque lo que hace es representar esas relaciones de adiestramiento. Charlie se nos expone como un animal en una jaula. No puede salir, solo puede ser visto. Literalmente, esa es su forma de existencia. Es el lugar al que el entorno mismo lo ha empujado. Y es a eso a lo que estos autores que he estado mencionando se refieren, con la muerte lenta, con la debilidad, con esa zombificación de su existencia. Se nos expone y la teatralidad hace que eso quede completamente exacerbado, ¿no? Porque de nuevo es como estar en el teatro en el que la imagen o el escenario más bien está ahí quieto siendo el mismo siempre. Todo ocurre en una sala de la cual Charlie no puede moverse. Mm, Charlie entonces, confinado a su propio cuerpo, a la enfermedad y a la inacción, termina convertido, y aquí hago una pequeña salvedad con esta palabra, termina convertido en una mascota. Y digo salvedad ahí con la palabra, porque esa es una idea que me gusta mucho de precisamente este tipo, Jack Halberstam. Él habla de las maneras en las que nosotros nos relacionamos con lo animal, mm, con este fin de adiestramiento y domesticidad, y pone como ejemplo las mascotas, las formas en las que nosotros nos relacionamos con los animales que llamamos mascotas. ¿Mm? Y lo dice porque dice, bueno, son un ejemplo contundente también de esa zombificación. Por eso él dice las mascotas, y por eso hay una frase de él que es muy contundente al respecto. Dice, todas las mascotas son mascotas muertas. Siempre.
porque en ese ejercicio de domesticidad arrebatamos lo que hay de vital en ellas. Hay un pequeño paréntesis, perdón que a veces divague tanto. eh, Hay una película que se llama Perro Blanco, y en esta película Perro Blanco hay una niña que vive con su mamá, la mamá la abandona, se tiene que ir a vivir con el papá que no tenía ni cinco de ganas de irse a vivir con esa niñita, y ella adopta un perro. El papá se emberraca, pero bueno, la deja. Y entonces la película empieza ahí como la historia de la niñita con el perro. Y la niña haciendo lo que haría cualquier niño con un perrito, ¿no? Entonces lo viste y lo cuchichea y le pone un montón de nombres y le habla como si fuera un bobito y de ahí se queda con el perrito. El perrito se le pierde en algún momento. Y ahí es cuando realmente empieza la película, porque la película está puesta a la altura del perro y muestra como sus aventuras, ¿no? Entonces lo coge la perrera y le cascan y tiene que ir a robar panes por ahí y se hace amigo de otros perros y tampoco hay vainas que le pasan al pobre animal. Y para hacer corto el asunto, en algún momento, y la niñita buscándolo por todo lado, la busca y pega carteles, en algún momento se reencuentran. ¿Mm? Se reencuentran y está esa imagen ahí como dulzona y muy gringa de la niñita arrodillada en el piso y el perro acercándosele así con el viento moviendo las orejas, pero el perro sigue derecho, prefiere quedarse en la calle que con ella. Y esa película, esa es una de las muchas películas que este tipo Halberstam usa como ejemplo para hablar precisamente de esa domesticidad. Y es una de las razones por las que dice, todas las mascotas son siempre mascotas muertas. Y es en eso en lo que Charlie termina convertido también. Eh, no en el sentido, pues, de pues, compre un animalito, y lo vea, sino en el sentido de la domesticidad a la que este tipo Halberstam está queriendo apuntar y que se refuerza con la idea de la animalización a la que él se ve expuesto. No es más que un pobre y enorme animal. Es una de las frases con las que arranca y cierra la película. Es como un animal que todo el mundo lo ve. ¿Mm? Él mismo se ve como esa ballena triste y torpe a la que Ahab quiere matar todo el tiempo. ¿Mm? Parece que es eso lo que él mismo se la cree. ¿Mm? Y en esa medida es mascota. ¿No? Es mascota, pues en ningún otro sentido más que en ese. Mm, y ahí hay otra idea, o bueno, ahí botando más ideas, y es que Charlie no solo se sacrifica, pues, sino que de alguna manera Charlie lo que representa es más bien nuestro objeto del sacrificio, ¿no? Es como, es esa figura que entregamos al mundo para que esa mirada mórbida sea posible, ¿no? Se presenta, y en eso coincido con las críticas a la película por gordofóbica, se presenta casi como una ofrenda. Él se expone, él es sacrificado ante nosotros, eh, y esa es una representación de ese ser liminal, eh, que, que un sistema de vida muy particular como el neoliberal produce todo el tiempo. Y hay una frase de Halberstam que puede, está bueno entender así o compartirla así tal cual, sin parafrasearla. Y es que él dice que este proceso puede considerarse como un antihumanismo zombie, dentro del cual el otro zombificado representa tanto los límites del ser humano como una fuerza hostil a lo humano. Eso es Charlie. Es la exposición del humano llevado al límite. Por eso se nos presenta como hostil. Por eso nuestra mirada hacia él es mórbida esencialmente. En ese sentido primario que quise presentar, o escarbando muy rápidamente ese origen mismo de la palabra.
Y a propósito de esta idea, pues, de la del sacrificio, mm, es cuando aparece esta mujer Wendy Brown, como a quien solamente quiero mencionar ahí breve. Ella identifica la idea del sacrificio como un canal de acceso al mundo. Es lo que dice Wendy Brown. Wendy Brown, bueno, profe gringa, politóloga, filósofa, que se ha preocupado mucho por las formas en las que el neoliberalismo opera en nuestra cotidianidad y ella habla del sacrificio, ¿no? Dice que el sacrificio es un canal de acceso al mundo, ¿no? Es sacrificándonos, perdón, que formamos parte. Y eso viene con un montón de, de ideas que se nos han ido incrustando en nuestra cotidianidad, como que las cosas con sacrificio valen más la pena y que tenemos que sacrificarnos para que, ¿no? Si alguien tiene hijos, a uno le meten esa idea de que toca sacrificarse para que los hijos tengan cosas así, ¿no? Y lo que señala Wendy Brown es que en algún momento, y gracias o que esa es una de las potencias del neoliberalismo, el sacrificio se naturaliza enormemente. Entonces, casi que vivimos sacrificados por voluntad propia, pero al mismo tiempo, porque creemos que es lo correcto, pero al mismo tiempo disponemos para el mundo cuerpos para sacrificar. Y Charlie, siguiendo esa línea de Wendy Brown, pues es un cuerpo que nos sirve como ofrenda, ¿no? Es como el objeto del sacrificio que nos permite acceder al mundo. De nuevo, como he medio intentado decir desde el principio, porque, porque es ese cuerpo el que nos permite identificarnos, ¿no? Al ver a Charlie sé que no soy yo eso, al ver a Charlie sé todo eso que Liz, perdón, que Ellie le reprocha, ¿no? Que es un mal padre y es homosexual y no provee y no tiene plata y todo eso que le reprocha, lo sé viéndolo. Él es un cuerpo objeto del sacrificio porque nos sirve como una forma muy horrible y cruel como un ejemplo. Ese no es el cuerpo. Ese no es el cuerpo normal, ese no es el cuerpo en un sentido muy amplio, ¿no? Mm, Y esa es la idea que queda por ahí del sacrificio en Wendy Brown, que se refuerza con algo que de nuevo tiene un montón que ver con Charlie, y es su propia adicción. Es la pregunta por la adicción. Dice, mm, y ahí va el otro autor que está ahí señalado con esa relación de la deuda y el deseo, Paul Preciado, filósofo español, eh, dice que no entramos en una relación de sumisión o de obediencia con el poder, sino en una adicción. Y ahí hace una referencia que de nuevo me parece muy, muy importante. Y él, para explicar eso, se devuelve hasta el derecho romano, eh, solo para hacer una explicación que es importante, y es la figura del adictus. Para para el derecho romano, el adictus era aquel persona que tiene una deuda, pero que no tenía cómo pagarla y por eso era entregado como esclavo. Eso es un adictus. Y, y es interesante que se mencione así, porque entonces ese adictus, digamos que el adictus paga la deuda a través de su adicción al acreedor. Es así como la paga. Como que paradójicamente conserva su estatus de ciudadano, solo que ya no es libre, está sujeto a. Y esa es la relación, dice Preciado, que nosotros mantenemos con el poder. Es la relación de la deuda, de la adicción. Entonces, uno podrá preguntarse entonces qué es un adicto, sino alguien pues, que ha ganado una deuda perpetua
con las formas de consumo y de distribución de la energía en el capitalismo. Charlie, ¿no? Charlie está en deuda con el mundo y no es solo una cosa económica, ¿no? Él está en deuda con el mundo por la culpa que le pesa encima. Él está en deuda con el mundo, de nuevo, porque no es como debería ser, no es un buen hombre, no es, no se puede reproducir, no es incapaz de proveer, no. Hay un montón ahí de incapacidades que atraviesan su vida que al final lo que representan es esa figura del adicto, ¿no? Del adictus en este sentido que dice Paul Preciado, y por eso dice también Preciado que ya no se trata de una relación de obediencia hacia el poder, sino de adicción. Eh, no es que Charlie agache la cabeza al mundo que lo contiene, es que es adicto a ese mundo. Mantiene esa relación de adicción, que es una relación de sujeción, y su adicción es perpetua. A veces también lo sugiere Paul Preciado en otros textos. Él, a propósito de eso, tiene el texto en el que habla de eso, se llama Texto Yonki, donde Preciado habla de ese tema en extenso, pues. Y esa es, parece, la relación que Charlie mantiene y que viene a confirmar la idea un poco inicial del del debilitamiento, de la muerte lenta. ¿Mm? Ser un adicto es morir lentamente, porque estoy en ese lugar de sujeción eh, que mi acreedor genera. Y hay un comentario que también es interesante, escarbando en esa expresión del adicto. Y el adictus, como recuerda apreciado, pues recupera su estatus de ciudadano, pero ya no es libre. Y entonces personas como Puar hablan a veces de una discapacidad privilegiada para referirse precisamente a aquellos individuos que no pierden su estatus de persona, lo reconozco como un igual, pero ya no es libre, está sujeto a una silla de ruedas, porque en ese mundo capacitista, digamos, que se convierte en un ejemplo. Una cosa ahí un poquito conmiserativa que a veces tiene mucho que ver con esos lenguajes inclusivos, en el mal sentido, pues, ¿no? Con esas políticas inclusivas que a veces se reducen a exponer la diferencia y asumimos que eso es ser inclusivo, ¿no? Entonces, ahora hay una persona negra dirigiendo tal cosa y entonces las fotos de los colegios tienen que aparecer personas de todos los colores en esa foto. Mm, eso es lo que eh, Hubbard, especialmente más que estos otros que he mencionado, critica todo el tiempo. Mm, y es precisamente que hay tal vez una relación ahí de sí, no sé si de privilegio, pero como una relación ahí que no es fácil de pensar en aquel que aun cuando ha perdido su libertad, sigue conservando el lugar o su estatus como ciudadano, que es en parte lo que le ocurre a Charlie, es también una de las razones por las que tantas críticas han llegado sobre la película por gordofóbica, ¿no? Porque exponen a aquel que ya no es libre, aun cuando conserve su estatus de ciudadano, y lo conserva en un sentido pleno. Eso también se entiende un poco mejor pensando en esos altos niveles de endeudamiento y quiebra que supone la atención en salud. Eso es una de las condiciones que nos hace saber que Charlie sigue siendo ciudadano, y es que la atención
La posibilidad de atender su salud, de ir a un hospital, sigue estando abierta, aun cuando sea absolutamente costoso y desproporcional, sigue estando ahí. Y ahí, obviamente, para también ir cerrando, mm, es como estas preguntas que son también las preguntas un poco que yo mismo me hacía al pensar o al ver la película. Y es una pregunta muy general o muy gorda para la filosofía, que es la de cómo se disciplina un cuerpo, pero también la pregunta por cuáles son los cuerpos con capacidad. Son, creo, preguntas que atraviesan la vida de Charlie, y sobre todo su exposición, y que creo esta idea que hay muy por encima he intentado compartir con ustedes de lo que significa la mirada mórbida, nos ayuda a entender, porque nos ayuda a entender la relación entre estos principios, ¿no? Entre el capacitismo, la domesticidad, la adicción, el confinamiento doméstico y la deuda. Digamos, ejes son los ejes con los que se articulan este par de autores que he mencionado, Berland, Halberstam, Preciado, Huar. Están hablando en estos términos de la capacidad, la domesticidad, la adicción, el confinamiento, y lo que yo creo es que un poco lo que ayuda a unir todo esto es esta idea de la mirada mórbida en esa vieja significación. De nuevo, y para cerrar, de lo mórbido, mm, en su doble significación, como aquello que designa una enfermedad que es esencialmente física, decía hace un momento, porque hace que el cuerpo se vea diferente, pero que también nos ayuda a señalar un gusto particular por observar precisamente aquello que se representa como un cuerpo inadecuado. En esa doble significación, o pensando en esa doble significación de lo mórbido, cabe la experiencia que Charlie o que en la película Charlie representa, pero que en el fondo somos nosotros mismos. Esa también es un poco la cuestión. Creo que, creo que el problema de Charlie es que nosotros mismos ocupamos ese lugar de muchas formas a veces. Y por eso me siento tan de acuerdo con esas críticas a la película, de una simple patologización, y por eso también un poco el nombre, pues, de la presentación, ¿no? Somos también ese animal. Eh, yo dejaré entonces por aquí, voy a dejar de compartir pantalla para que... mm, listo, para que si quieren podamos ahí charlar un momentico lo que nos queda. Vale, Julio. Muchas gracias, Julio. Muy interesante lo que nos presenta hoy. Pues nada, entonces como ya tenemos costumbre, pues es el momento de dialogar y discutir con la presentación de Julio. Entonces adelante, quien desee pues preguntar, intervenir, preguntas aclaratorias, lo que deseen, sus comentarios pues muy bienvenidos. Entonces, así como le hacemos, levanten la manito ahí para participar y abrimos el micrófono y ya está. Sí, adelante, Gerson. Hola, buenas noches. Hola, hola, Gerson. Hola, Julio. Eh, bueno, yo quería hacer una apreciación. Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre que vemos una película tenemos, digamos que un filtro o teórico o encapsulamos todos como los aspectos, incluso técnicos de la película cuando la vemos, ¿no? Digamos que lo encapsulamos bajo algo teórico o
vivencial o incluso, qué sé yo, una interpretación que vamos desarrollando. Pero esto no es una, bueno, es una pregunta, pero es más enfocada a una apreciación. Es, digamos que cuando su merced menciona el aspecto del enfoque, las lágrimas, como haciendo énfasis a la tristeza, y eso está obviamente relacionado con la mirada mórbida, e incluso con una mirada mórbida por parte del director, o sea, no solo el espectador, sino el director. Eso me hizo pensar que quizás nosotros, o sea, yo lo pensé así, yo dije, uy, sí, tienes razón, pero también dije, bueno, quizás simplemente es una forma técnica, o un estilo del director, que eso se ve, por ejemplo, en Pi, el orden del caos, se ve en Requiem for a Dream, que es hacer como unas tomas así muy cercanas, sobre todo en Requiem for a Dream, cuando se dilata la pupila, cuando corre la sangre. Entonces, es mostrar, me parece que es como mostrar más bien un proceso o unas implicaciones, pero quizá, y por eso le digo que es una apreciación tirando un poco a pregunta, ¿hay alguna especie de respuesta a esa idea o su merced puede reforzar la idea de las lágrimas, o bueno, del enfoque cercano de las lágrimas? Eh, bueno, en principio, eh, estoy de acuerdo con, digamos, con el hecho de que se pueda asumir ese tipo de imágenes o disposición de las imágenes como que se ejerzan como un estilo, digamos, ¿no? En eso me siento de acuerdo. Mm, Pero lo que ocurre en esta película en particular es que hay una, pues es que hay una sumatoria de cosas. De nuevo, ese también es el asunto. La teatralidad de la película misma, de la que Aronofsky no tiene ninguna intención de disimular, eso no es un secreto, eh, se refuerza con imágenes como esa. Y eso, al final, también hace que a mí personalmente me sea más fácil explicar esta idea de la mirada mórbida. Entonces, exactamente ese es como un lugar recurrente, no sé si sea esa la expresión en Aronofsky, en las películas que menciona, pero bueno, también en Madre, por ejemplo, el luchador, esa cercanía al dolor del otro en términos de imagen es frecuente, pero aquí, en esta película, se acompaña de una teatralidad muy precisa que nos hace ver a Charlie como un cuerpo esencialmente expuesto, así que está puesto ahí para que nosotros lo veamos. Entonces, y este tipo de imágenes refuerzan eso. No, no sé, de nuevo, no sé, perdón si alguien no vio la película, ya que, pero eh, además de esa, de la lágrima, además que es como la frecuente, ¿no? Yo creo que uno pone la ballena en internet y estoy seguro que de las primeras imágenes que aparece es esa de él llorando y señalando. Pero también está la última imagen, la última escena más bien de la película, ya cuando él al fin se para de esa silla para morirse. Y de nuevo lo que hay es como una sobreexposición en términos de imagen de, de esa teatralidad, ¿no? Como que se nos expone, ¿no? Como está en una jaula casi, ¿no? De nuevo, no por una cuestión. Aronofsky obviamente estaba en desacuerdo con todas sus críticas a la gordofobia y etcétera. O sea, él no iba a decir, sí, soy gordofóbico. No, pues obviamente no lo iba a hacer. Mm, pero parece que al final ese tipo de lecciones lo hacen ver como una persona gordofóbica. Es decir, la elección de la imagen refuerza esa idea. Entonces, de acuerdo, puede que sea un estilo, pero en esta película en particular, pues lo que hace es como reforzar ideas que no es que sean muy, que le caigan muy bien a Aronofsky, pues que lo dejen bien parado, digamos. Vale, comprendo. Creo que ese era el punto o sea, el aspecto de la teatralidad era el punto
quizás se está dejando de lado y claro, ahí se acopla un poco más. Solamente, por eso le decía que era más bien como una apreciación. Vale, muchas gracias. No, no, a usted, Gerson. Listo. Vale, bueno, pues mientras se animan, yo quiero hacer unas preguntas, Julio. Y es que, digamos, la tesis de la mirada mórbida, pues me parece que está bien, muy bien sustentada, me parece como una interpretación muy chévere. Y yo creo que, digamos, mientras usted exponía, a mí se me ocurría la idea o la pregunta de si acaso esa mirada mórbida también es reflexiva, en el caso de Charlie, o sea, de que no solo se puede atribuir esta mirada de parte de los otros, digamos, de la hija, de la amiga de Liz, de la ex esposa, o incluso de nosotros espectadores, sino que también él mismo se concibe a sí mismo como un cuerpo abyecto, como decir, toda esta taxonomía normativa del cuerpo también recae sobre él mismo. Prueba de ello es, por ejemplo, que él mismo se somete a un cautiverio, que él mismo se niega a un procedimiento médico, eh, que siente una suerte de lástima consigo mismo, supongo. Entonces, tal vez la concepción que Charlie tiene de sí mismo también está atravesada un poco bueno, pues por la morbidez que él mismo reconoce y acepta en sí mismo. Eso como, bueno, me parece como chévere por explorar, así como podría funcionar. Y otra pregunta, a ver, ¿cómo lo entiende usted? Ya que creo que se acerca como a la obesidad, al tema de la obesidad, al tema de la gordofobia. Y es que yo creo que uno de los objetivos, yo no sé, tal vez es mi filtro como espectador, pero siento yo que una de las emociones reactivas que el director busca es mostrar como un personaje que es objeto de nuestra lástima. Creo que es una emoción que surge, una reacción como provocada por la película, la lástima. Y yo quería preguntarle eh, por la relación posible o no, cómo la ve, entre lástima y gordofobia. Si probablemente ahí hay algo, bueno, no sé, eso. Mm, Me parece un prejuicio que está saltando hasta ahora. Todavía no está muy bien, muy clarificado y muy definido. Y justamente esta película creo que es un intento por empezar a explorar ese fenómeno, pues que había estado, eso, naturalizado, silenciado y no denunciado. Bueno, es eso. Hay, mm, bueno, pues, por ejemplo, el primer comentario, pregunta, hay una, no me acuerdo, pues, como cuál es las palabras exactas que usa Charlie ahí en ese diálogo, pero en algún momento al hablar con su hija, él le dice algo así como, pues, míreme, ¿qué le hace creer que alguien va a querer hacerme parte de su vida? Y eso le sirve, y digo eso porque me ayuda a entender que él mismo se ha observado desde esa mirada mórbida. La cuestión es que, y eso lo dirán otros, como este tipo Halberstam, sobre todo él, es que este proceso de contemplación del otro inadecuado y enfermo, pues como que de alguna manera la mirada ajena pesa tanto que en algún momento la vuelco sobre mi propio cuerpo. No es algo que probablemente Charlie haya amanecido un día como autónomamente pensado así, sino que su entorno lo observa a tal punto que él mismo termina por observarse de esa manera. Mm, Entonces sí hay algo de mórbido en su relación consigo mismo. Lo hay todo el tiempo.
en las escenas en las que él se ve al espejo, por ejemplo. Una cosa que para él es difícil, en esas palabras que le dice a su hija, bueno, pues, como que alguien que se ve como yo me veo, pues no, pues qué, no que espera que yo tenga amigos ni nada, no, pues, no espere eso. Y de nuevo siempre está como escarbando en la exterioridad la razón de su estado. Siempre, siempre está fuera de, intentando saber qué es lo que pasa y siempre está esa exterioridad señalándolo, recordándole la razón de su enfermedad, ¿no? Ahí está su hija, su ex esposa, su amiga, este tipo cristiano, ¿no? Que llega a salvarlo, que de nuevo esos personajes creo que representan las propias formas en las que nosotros nos acercamos a lo que creemos es la enfermedad. Parece que invariablemente es a través de uno de esos personajes que nosotros mismos nos acercamos a los otros cuerpos en nuestra vida cotidiana. Por eso está como muy bien elegidos, al menos en ese sentido, los personajes. Y por otro lado está entonces también lo de la lástima, algo como que el mundo capacitista, como para no hablar solamente de la gordofobia, pues es esencialmente conmiserativo. Es a eso a lo que nos han enseñado, ¿no? Eh, es la razón por la que hablamos, digamos que el capacitismo no habla solamente de esa enfermedad física, sino de aquella diferencia que dificulta el ingreso de algunas personas a lo que consideramos es una vida normal. Entonces, esa actitud capacitista pesa también sobre los ancianos, sobre los niños, etcétera. Y es también la razón por la que le hablamos a los ancianos como si fueran tontos, o a los niños como si no fueran personas. Eh, la lástima está muy atravesada ahí por ejemplo, esta mujer, Puar, mencionaba hace un rato, establece unas relaciones muy provocadoras entre eh, esa lástima, el capacitismo y como una suerte de dejo cristiano en nosotros. Pues eso es lo que el personaje, este pastor Salvador de Charlie hace. Lo que él siente por Charlie es esencialmente una lástima cristiana. Él lo ve como un cuervo que ya no tiene salvación, pero él es el llamado a mostrarle el paraíso. Charlie, por supuesto, ya hace mucho que dejó de creer en todo eso, pero esa esencialmente es nuestra actitud ante la enfermedad, ¿no? Es lástima. Ujú. Así que sí, ¿no? La gordofobia sí que tiene un montón de eso, es un ejemplo muy claro. Eh, y también creo que entre otras formas de ser en el mundo, también el problema que también, y recuerda eso Berland en ese ensayo sobre la muerte lenta, eso de que el hecho de que aumentan al mismo ritmo la gordofobia y la obesidad, ¿no? Como que cada vez hay más gente obesa y cada vez las odiamos más, sin preguntarnos tal vez que esas formas de existencia en parte son también producto de nuestra propia manera de relacionarnos con el mundo. Eso es un poco lo que le pasa a Charlie, ¿no? Él mismo dice, su novio muere y ya, se entregó a comer, ¿no? Y nunca más paró. Eh, entonces también es el entorno el que lo engorda, por ponerlo de alguna forma, por ponerle un nombre a eso. Y de nuevo, la misma relación del adicto, ¿no? Es exactamente la misma relación del adicto, ¿no? Como piensen en el tipo que le regala un sobrecito de algo a un pelado nomás para picarlo y luego ha terminado por sujetarlo. Eso es lo que el mundo hace con ciertas maneras de ser. Y por eso estamos en deuda con el mundo.
porque en realidad somos adictos a él, tenemos un poquito más de eso, todo el tiempo un poquito más. Y entonces el mundo genera esas adicciones, por ponerlo pues de una palabra, pero al tiempo que produce esos cuerpos, los frustra. Por ejemplo, en la Feria del Libro, cuando fui, obviamente esto es algo que yo mismo no pensaba, no me daba cuenta, pero las posibilidades de acceso para personas en sillas de ruedas era terrible, o sea, no había manera, ¿no? Había lugares por los que de malas, o alguien con obesidad, por ejemplo, de malas, se jodió. Entonces, de nuevo, como con Berland, al tiempo que se aumentan los niveles de obesidad, se aumentan los niveles de odio hacia la obesidad, al mismo tiempo y en la misma proporción. Por eso, precisamente, creo. Mm, un poco por esa lástima que está ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario o pregunta. Voy a aprovechar para poner en el chat el formulario de asistencia mientras alguien se anima. Parece que no. Eh, vale, bueno, ya está en el chat el formulario de asistencia, entonces por favor, pues pueden acceder al formulario y aprovecho mientras tanto para aclarar el tema de los certificados de asistencia. Entonces, esta pues ya es nuestra última sesión del ciclo. Nuevamente, muchas gracias por su interés, por acompañarnos. Lo que vamos a hacer es con el formulario de asistencia y con las listas de asistencia de la reunión, vamos a hacer pues la tabulación de las personas que asistieron al 70%, es decir, 6 conferencias. A mitad de mayo estarán recibiendo en sus correos, los correos con los que se registraron, pues respectiva carta certificando la asistencia al evento. Si por alguna extraña razón no reciben la carta y cumplen con los requisitos, entonces por favor nos pueden escribir. Actualmente hay algún error o algún problema, pues que siempre puede suceder, pero por favor nos escriben. Eso sería. Bueno, no sé si haya algún comentario final o una pregunta. Listos. Parece que no. Vale, bueno, creo que no. Listos. Eh, listo. Bueno, pues entonces eso sería todo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por su asistencia. De verdad, estamos muy, muy, muy satisfechos con el resultado de este evento. Un momento, Daniel levanta la mano. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hola Daniel. Oh, quiero agradecerles de verdad este espacio tan bonito. Me hacen ver como otra perspectiva del cine, ¿no? No ese cine tan mercantil, como un poco gringo, que le venden a uno normalmente los medios, sino otra forma de ver el cine desde otras perspectivas, la verdad. Entonces quiero agradecer, Julio, José, de verdad, por este espacio. Este espacio pues me lo recomendó un compañero de trabajo, Frank. Ustedes creo que lo conocen, Frank Pavón. Y pues me llevó muchas cosas ahí interesantes pues, de las reuniones en las que estuve. Entonces, espero que sea un espacio que pues se siga alimentando, ¿no? Que se siga dando. Y después de un tiempo, hace 8 días fue que comprendí esa forma como ustedes lo nombran, ¿no? Para vivir. Y creo que el cine es una linda manera para vivir. Creo que bien el título, con buena recordación ese título. Entonces, de verdad, gracias a los dos y pues a los demás compañeros que estuvieron y personas que estuvieron, que también esos aportes también ayudan a uno como a seguirse haciendo preguntas
y seguir cogiéndole cariño al séptimo arte, ¿no? Muchas gracias a ustedes dos y pues a todo el equipo que está detrás. Gracias, Daniel, por habernos acompañado en estas sesiones. Que pues sí, a veces uno no tiene a veces como que uno no tiene chance a veces de pensar esto en voz alta. Eh, Qué sé yo, cuando yo mismo vi la película de la ballena, un montón de cosas que pensé, que pues a quién le cuento eso, como que con quién hablo eso. Entonces estos espacios sirven para eso también, ¿no? Para poder hablar de esas otras formas sobre lo que vemos. Así que gracias por haber estado ahí presente. Vale, bueno, pues súper. Listo. Entonces creo que ya podemos despedirnos, Julio. Gracias también, Daniel, por sus palabras. Eh, Tuvimos una asistencia pues que muy alta para un evento de filosofía que está pues genial. Y pues vemos el interés que existe también como en el cine y una aproximación, digamos, así como intelectual y académica al cine, sin que se convierta en una cosa erudita o excesivamente academicista. Entonces también es una invitación para que exploren el cine como una forma para ampliar miras, como un generador de pensamiento, como una cosa que provoca intuiciones muy potentes. Espero que les haya gustado mucho el ciclo. Todas las grabaciones, ya saben, se encuentran subidas en la página en YouTube, en la página del programa de filosofía del externado. Eh, y es eso. También contarles que el siguiente proyecto es, después de este evento, vamos a realizar como una compilación en un libro con pues, las versiones eh, de las conferencias que se presentaron aquí. Entonces esperamos que el proyecto editorial pues siga adelante y bueno, les haremos saber en su momento cuando salga. Eso sería. Entonces, muchas gracias y aquí nos despedimos. Sería hasta una próxima oportunidad. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Oh, gracias. Listo.